En este vídeo explicaremos los actos de los sujetos que intervienen en el proceso, es decir, los actos procesales de parte y del órgano judicial. Con respecto a los actos de parte, es necesario que hagamos una primera distinción entre los actos de postulación y los actos de causación. En cuanto a los actos de postulación, son aquellos que pretenden una decisión de contenido determinado del órgano judicial competente. Entre ellos podemos distinguir los actos de petición, que son aquellos que piden algo, es decir, ponen de manifiesto el petitum y la causa petendi, es decir, las pretensiones y resistencia de las partes que confirmarán el objeto del proceso. Así debemos mencionar la demanda en el proceso civil y la querella en el proceso penal. Son actos que inician respectivamente el proceso civil y el proceso penal, mediante los que se ejercita la acción solicitando al órgano judicial una decisión o resolución del conflicto que ante ella se plantea. En segundo lugar, los actos de alegación, que suponen una introducción de fundamento de hecho o de derecho en relación con la petición previa para lograr una resolución en el sentido querido. Normalmente se hacen alegaciones orales. Los actos de aportación de prueba o los actos de conclusión, que suponen una recapitulación de las actuaciones desarrolladas en el proceso, la valoración de las pruebas practicadas argumentando la conveniencia de dictar una resolución de contenido determinado y la argumentación jurídica de cada una de las partes. En cuanto a los actos de causación, crean situaciones jurídicas procesales y producen efectos directos en el proceso. Estos pueden clasificarse en unilaterales, que provienen de una de las partes en el proceso, es decir, la renuncia proviene de la parte actora y supone la dejación total del derecho y de la acción. Es decir, una vez producida ya no podrá volverse a iniciar el proceso. Esta, por supuesto, debe ser voluntaria y expresa. El allanamiento proviene de la parte demandada, supone el reconocimiento total o parcial de las pretensiones de la parte actora. Por otro lado, encontramos los actos de causación bilaterales, provienen de ambas partes del proceso. El desistimiento, la parte actora realiza una dejación temporal de la acción. En otro momento podría volverse a iniciar el proceso judicial. Sin embargo, si esta opción se quiere ejercer, una vez que se haya dado traslado de la demanda a la parte demandada, ésta tendrá que consentir el desistimiento. Por ello, se considera bilateral. Y por último, de los actos de causación bilaterales, la transacción. Proviene de ambas partes que ceden de forma recíprocas en las respectivas pretensiones. Siguiendo con los órganos del órgano judicial, debemos comenzar recordando que el artículo 117 de la Constitución, en el que, entre otras cosas, nos explica que los órganos judiciales tienen la potestad de juzgar y hacer ejecutar los juzgados, pero además tienen la competencia de ordenar materialmente al proceso dando el impulso necesario a las actuaciones. Por ello, encontramos actos tendentes a la ordenación material del proceso mediante normalmente las llamadas providencias. Pero sin duda, el acto por excelencia del juzgador son las resoluciones judiciales. Estas podrán adoptar la forma de providencia, auto o sentencia. Las resoluciones judiciales están dispuestas en el artículo 120 de la Constitución, que dispone que las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal, y las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública. En cuanto a la tipología de las resoluciones judiciales, establece el artículo 245 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que las resoluciones de los jueces y tribunales que tengan carácter jurisdiccional se denominarán providencias cuando tengan por objeto la ordenación material del proceso, autos cuando decidan recursos contra providencias, cuestiones incidentales, que son cuestiones que deben resolverse para la continuación del objeto principal del mismo, y presupuestos procesales o de nulidad del procedimiento, o cuando a tenor de las leyes de enjuiciamiento deben revestir esta forma. Estos normalmente, por la posible afectación de derechos, suelen ser motivados. Y por último, las sentencias, cuando deciden definitivamente el pleito o causa en cualquier instancia o recurso, o cuando, según las leyes procesales, deben de revestir esta forma. Estas deben de contener el encabezamiento, los antecedentes de hecho, los hechos probados en su caso, los fundamentos de derecho y todo lo anterior en párrafos separados y numerados. Y por último, el fallo, que es donde se expresa la solución del conflicto planteado a la jurisdicción. Serán firmados por el juez o magistrado o magistrados que la dicten.
Existen tres tipos de sentencias. Las definitivas son las sentencias que ponen fin al conflicto, pero todavía cabe algún recurso contra ella. Las firmes, que son las sentencias que ponen fin al conflicto de forma firme e irrevocable, sin que quepa recurso alguno contra ella y sin que pueda someterse a ningún tipo de modificación. Y las ejecutorias, que es el documento público y solemne que se consigna una sentencia firme. Las ejecutorias se encabezarán en nombre del rey. Como se ha puesto de manifiesto, las resoluciones judiciales, una vez pronunciadas y firmadas, no pueden modificarse, aunque sí podrán ser aclaradas en algún punto oscuro o modificar algún error material sin que en ningún caso pueda afectar a la esencia de lo decidido. En caso de que las sentencias deben ser dictadas por un tribunal, es decir, por un órgano jurisdiccional colegiado, se dictarán conforme al principio de colegiación y mediante mayoría absoluta con la firma de todos los magistrados que hayan intervenido en la decisión. En caso de que exista algún magistrado disidente, tendrá la opción de realizar el voto particular en el que reflejará su opinión concreta. La deliberación se realizará a partir de una propuesta que realiza el magistrado ponente que por turno corresponda. La deliberación y votación se realizará en cada uno de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho propuestos.